Buenas tardes, mis amados hermanos. Gracias por estar desde ya nuevamente conectados. Permítame, voy a hacer unas cosas aquí rapidito para ya entrar de lleno al tema. Ahí estamos. ¿Cómo están, mis amados hermanos? La verdad que los extraño. Los últimos martes hemos estado en San Diego y en Moreno Valley. Haciendo la misma obra. Creo que unimos los tres programas, tanto como el de San Diego, como Edifícame y como el programa Los Crónicas, y la verdad que fue excelente. Fue un poco tardado, pero muy bonito. La pasé muy bien con los consiervos allá, y pues la verdad ya extrañaba el poder abordar a solas, se puede decir, los temas proféticos, y pues hoy no es la excepción. La verdad que me siento contento. Espero que se esté oyendo bien. Si alguien me puede decir si se oye bien el sonido, para ya empezar a desarrollarlo de tal manera y no poderme llevar más del tiempo. Quiero ser puntual en el tiempo, aunque a veces estos temas hay que abordarlos y se extienden un poquito más. Por eso le pido que me tenga paciencia. Así que hagamos una oración. Sé que usted tiene peticiones, sé que tiene ruegos, y sé que Dios de alguna manera nos va a escuchar hoy. Así que, Padre que estás en el cielo, apelamos al trono de tu gracia, de tu misericordia. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos enseñes, que nos instruyas, que traigas tu buena palabra, que sobre todo, Señor, nos perdones de nuestros pecados, nuestros errores. Por favor, apiádate de nosotros, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo nos perdone. Señor, abre el entendimiento de tu pueblo. Y también, Señor, abre mi mente y mi corazón para que venga la revelación y el conocimiento conforme a tu palabra. Señor, bendice desde allá a todos aquellos que están conectados. Bendícelos, Señor, grandemente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar a abordar un tema y quiero que me acompañe a Lucas capítulo 13, 32. No sé si alguien me dijo amén, si se oía bien el sonido, se lo agradecería mucho. Bueno, miren lo que dice Lucas 13:32. Creo que yo he estado viendo y he estado meditando, incluso los lunes he tenido la dicha de que el Señor me ha abierto la puerta para estar predicando en una radio que se llama Emuná Radio, que quiere decir el poder de la fe. Y obviamente me di cuenta que no solamente a mí me invitaban, sino hay otros ministros de talla muy grande que están fluyendo ahí en esa radio. Y al principio tal vez se me hacía un poco raro, pero después comprendí que era el Señor el que me estaba abriendo las puertas para poder anunciar el mensaje al cual Él ha puesto en mi corazón. Y entonces he estado abordando muchos temas en ese lugar. Y obviamente no es la excepción de este programa. Creo que el programa de Crónicas de los Profetas salió del corazón de Dios, y todo se dio en el año 2020 también. Entonces, abordemos un poco acerca de lo que estamos viviendo y cómo es que el enemigo se va a levantar a estorbar el fluir verdadero de un profeta. Ahora, cuando estamos abordando temas de ministerio profético, obviamente vamos a hacer un poco a un lado lo que es el don carisma para poder desarrollarlo a totalidad y completar totalmente lo que es el ministerio profético. Entonces, Lucas 12:32 dice, y Él les dijo, id y decirle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy, mañana y al tercer día cumplo mi propósito. Entonces, de alguna manera nos estaba el Señor alertando aquí que el ministerio profético va a ser de alguna manera confrontado contra un poder del enemigo, porque se va a levantar el enemigo a querer estorbar. Por eso, si nos damos cuenta, escatológicamente está cabalgando el caballo blanco, que es figura del ministerio del falso profeta. Cabalga continuamente buscando flechas, porque dice que lleva un arco pero no lleva flechas, y eso me habla a mí de que el falso mover profético, dirigido obviamente por el falso profeta, anda buscando ministros verdaderos para confundirlos y luego lanzarlos para confundir al pueblo del Señor. Obviamente eso también me llama mucho la atención, porque el Señor va a estar de alguna manera levantando un mover profético verdadero
en la función del profeta Elías antes de que el Señor Jesucristo venga. Y eso es bien interesante porque nosotros debemos de comprender que el mover que viene en lo profético es extraordinario. Entonces veo yo cómo se culmina ese mover profético en Apocalipsis 11, donde Dios les da una autoridad a los dos profetas, a los dos testigos, que van a de alguna manera liderar en ese tiempo de tribulación. Bueno, pero mire, para ir abordando esto y hablar acerca de los enemigos, por eso es importante que nosotros comprendamos que hay verdaderos profetas y hay falsos profetas. Me llama la atención porque ayer estuvieron bombardeándome, haciéndome preguntas desde Salvador, desde varios países, y me llama mucho la atención por la necesidad que tiene el pueblo de poder escuchar y comprender en realidad. Y la mayoría de preguntas eran que no habían profetas. E incluso uno de ellos era pastor, ¿va? Y me decía que por qué no había, que tal vez no creía él que hubieran apóstoles y profetas. Entonces le digo, mira, si no crees que hay profetas y apóstoles, tampoco vas a creer que hay pastores, entonces vos tampoco existirías, le digo yo. Entonces, y se quedó pensando, ¿va? Pero yo también pienso lo mismo, ¿va? Porque ¿cómo es que está el pueblo del Señor en este momento batallando con muchas cosas, con muchos errores, con mucho engaño? Y nosotros debemos de levantarnos como ministros verdaderos para anunciar y alumbrar a aquel pueblo que tiene necesidad. Bueno, no voy a dar mucha introducción porque si no me quedo. Aquí el Señor le está hablando a Herodes y le díganle a ese que pretende matarme, díganle a ese zorro, díganle a ese mover de falsos profetas que quieren destruir el verdadero mover profético, que nosotros hacemos curaciones hoy y mañana y al tercer día cumplimos el propósito. Es lo que le estaba diciendo. Pero mire, me llama más la atención porque esta palabra zorro en su definición quiere decir taimat. Y esta palabra taimat quiere decir una persona que es astuta, una persona que es pícara y una persona que es disimuladora o que disimula. Y entonces eso me llama la atención porque el enemigo así trabaja, ¿va? Con astucia, disimulando. Porque nos tenemos que dar cuenta que estamos viviendo también paralelamente con los días de Elías, los días de Jeremías. Y Jeremías se enfrentó con un pueblo rebelde que estaba siendo llevado a una apostasía, hablando de Israel, estaban siendo llevados a una apostasía y a ser cautivos en Babilonia. La figura está ahí y por eso es que nosotros debemos de despertar que en el final de los tiempos, ahora, Dios va a levantar hombres a la manera de Jeremías para desenmascarar a los falsos profetas. Entonces, abordemos algo más. Saludes a todos aquellos que ya están conectados, que Dios me los bendiga, gracias por sus saludos. Espero que se esté oyendo bien. Si alguien me dice, hermano, no se oye muy bien, para nosotros poderlo remediar acá. Bueno, entonces, sigamos con esto. Luego en el Lucas 13:33 dice, sin embargo, yo debo de seguir mi camino hoy y mañana y pasado mañana, hablaba el Señor. Porque no puede ser, oiga, que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces, mis amados hermanos, creo que el mover y el verdadero ministerio profético implica que uno debe entregar hasta su vida, porque es un trabajo que Dios va a utilizar a los ministros para poder proclamar el evangelio, para poder hacer que el pueblo salga de ese error en el cual lo están llevando cautivo. Y nosotros debemos de entender que todo aquel que es llamado al ministerio profético necesita saber que tiene que morir, va. Dice que no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y entonces, luego dice en el 13:34, Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y apedreas a los que se son enviados. Entonces me llama mucho la atención porque dentro del mismo pueblo van a querer destruir al verdadero ministerio profético. Entonces, cuando miramos todas estas cosas, nos damos cuenta que el ministerio profético tiene enemigos. Y una de las cosas que quiere hacer el enemigo, hablando del ministerio del falso profeta, es querer detener el fluir profético que Dios está enviando a través de sus siervos. Entonces, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina y a sus pollitos debajo de sus alas y no quisieron? Entonces nos está advirtiendo que una de las funciones del ministerio profético es hacer que el pueblo regrese a estar en cobertura, a que el pueblo abra sus ojos y se dé cuenta que necesita
que un ministerio lo cubra. Entonces, en ese orden de ideas, entrémosle a algunos puntos que yo he visto. El ataque que sufre el ministerio profético a lo largo de la palabra, vemos cómo muchos profetas fueron perseguidos a causa del nombre de Cristo. También los profetas, fueron injurados, maltratados, aserrados, encadenados, hasta puestos en prisión, pero vemos la valentía que tuvieron cada uno de ellos para permanecer en fidelidad de lo que Dios les había conferido o había dado de alguna manera ese regalo para que ellos pudieran fluirlo. Creo que nosotros debemos de comprender que el ministerio profético no es solamente de que Él va a decir, así dice el Señor, y ahí quedó. El ministerio Doma, hablando del ministerio profético, va más allá. Es un ministerio que Dios le da mucha riqueza, le da unción, le da milagros, le da poder, le da autoridad. Tiene una autoridad para arrancar y desarraigar. Tiene una autoridad para plantar y edificar. Y eso es lo que necesita el ministerio profético actualmente. Creo que esa unción ha empezado a descender, obviamente hace 2000 años que viene descendiendo, pero la Biblia describe que en el final de los tiempos la unción es mayor. Dios dejó el mejor vino para los ministros y para la iglesia en el final de los tiempos, y ese vino tiene que caer sobre nosotros y esa unción también. Así mismo lo profetizó Isaías, que él miraba que venía una unción tan grande que esa unción iba a pudrir los yugos de aquel pueblo que estaba cautivo. Bueno, en ese orden de ideas, miremos otras cosas. Por eso es que la necesidad de ver cómo opera algunos enemigos en el fluir profético y que podamos estar atentos a la acechanza de ellos. Por eso es bien importante que nosotros le pongamos el lente un poco a esto, porque creo que nosotros vamos a empezar a ver cosas y Dios nos va a empezar a utilizar de una manera poderosa para desenmascararlos, porque el pueblo de Israel va rumbo a una apostasía. El pueblo, la iglesia, va rumbo a negar a aquel que lo compró. Y eso es bien interesante porque Dios utilizó a profetas en el Antiguo Testamento para poder sacarlos del error en el que ellos estaban. Y de la misma manera, si la iglesia va rumbo a una apostasía, Dios va a enviar ministros a la manera de Jeremías o la unción que él tenía para poder erradicar el mal que ellos tenían. Bueno, entonces, miremos esto. Hebreos 11:32 nos enseña algo. Una función que debe de tener también el ministerio profético. Ya voy a entrar a los ejemplos de lo que puede hacer estorbar el ministerio o el fluidez del movimiento profético. Hebreos 11:32 nos habla algo claro y dice, ¿ay qué más diré? Pues si el tiempo me faltaría. Unos versículos atrás da un historial de hombres de Dios que por la fe hicieron grandes cosas. Y luego en el 32 dice, ¿qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Me llama la atención porque David era un profeta, me llama la atención porque Samuel era un profeta, pero de ahí incluye el grupo de profetas. Creo que vamos a ir viendo algunos aspectos y cómo es que a ellos los quisieron detener a la hora de que querían fluir en el don profético. Ahora, mire esto, en el 33, Hebreos 11:33, quienes por la fe, mire lo que hace el ministerio profético, conquistar. Un verdadero ministro conquista para Cristo, conquista ciudades. Dice, conquistaron reinos, hicieron justicia y obtuvieron promesas y cerraron la boca de los leones. Es bien interesante esto porque la fe nos va a ayudar en este final de los tiempos y una de las cosas que necesita el profeta es conquistar. Conquistar primeramente su vida y luego poder conquistar el corazón del pueblo para traerlo nuevamente del error a la rectitud que Dios quiere y a la obediencia y a la santidad. Entonces ellos obtuvieron sus promesas y dice que cerraron la boca de leones. Eso me habla a mí que tuvieron un enfrentamiento. Obviamente aquí se está hablando literalmente de leones, pero también podemos verlo figurativamente, que hay gente que se levanta con boca de leones a querer desmenuzar a las personas.
Y eso es bien interesante porque el ministerio profético tiene una autoridad. Por eso cuando vemos a todos los profetas, vemos que tuvieron sus baches y sus miedos. Y Dios ahí en sus debilidades, como dice más adelante, mire, ellos apagaron la violencia del fuego. Eso se refiere a que hubo un fuego extraño. Eso se refiere a que ellos también pasaron por situaciones de debilidad donde tuvieron que apagar ese fuego. Porque mire, hermano, de alguna manera estamos metidos en este cuerpo y las pasiones de alguna manera continuamente golpean para que nosotros vayamos en pos de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y eso me llama la atención porque ellos tuvieron la valentía de vencer eso, de vencer sus áreas. Escaparon, dice, de filo de espada. Eso me llama mucho la atención porque la espada es la palabra y a veces el oído puede ser confundido por una palabra extraña. Eso me llama también la atención. Que estos hombres, mega hombres, héroes de la fe que habla Hebreos capítulo 11, nos deja ver que todos eran débiles, como tú y como yo. Dice que Elías era un hombre semejante, era semejante a nuestras pasiones, pero no está hablando ahí únicamente de las pasiones sexuales, sino que está diciendo que también le dolía la cabeza, le dolía el cuerpo, se cansaba, se entristecía, lloraba, estaba alegre. Entonces, a eso se refiere, que estos hombres, siendo débiles, dice que fueron hechos fuertes. En tu debilidad, Dios te va a empezar a hacer fuerte, porque lo que Dios quiere es que seas un conquistador. Ahora, también dice que se hicieron poderosos en la guerra. Eso quiere decir que el ministerio profético tiene que enfrentar al enemigo. No podemos salir huyéndole a los falsos profetas. Tenemos que confrontar a la gente, a aquellas personas que a veces son como leones, ¿va? Que abren su boca para confundir a las personas o asustarlas. Y nosotros debemos de alguna manera tener la valentía y tener la unción, porque Dios ya nos entregó un poder a través de su Espíritu Santo. Poderosos en la guerra, dice que eran. Y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y entonces, al ver este orden de ideas, me doy cuenta que Dios nos está capacitando para una guerra, para enfrentarnos al adversario. Pero no quiero que tú pienses de que porque hay ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman a esos lugares? Un lugar espiritista, ¿va? Te vas a ir a meter a hacer guerra, ¿va? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si ellos vienen contra ti, tú puedes defenderte. Tú puedes confrontarlos y ellos tienen que huir ante el nombre de Jesús. Por eso es bien interesante esto. Y entonces abordemos al primer ejemplo. ¿Qué es lo primero que quiere estorbar? ¿Cuál es uno de los primeros enemigos del fluir profético? Y cuando yo miraba la figura de este profeta Micaías, es que juega con el don. Mire, hermano, no podemos caer en el juego de querer usurpar un ministerio o querer siempre hablar de Dios cuando Dios no ha hablado. Y entonces a algunas personas hasta se les hace un juego, un hábito, y nosotros debemos de tener mucho cuidado porque se va a dar cuenta por el ejemplo que traigo. Primera de Reyes 22:15. Cuando leemos este pasaje nos damos cuenta que habían muchos falsos profetas en ese momento. Y dice, cuando llegó el rey le dijo a Micaías, ¿iremos a Ramot de Galá a pelear o debemos desistir? Interesante, ¿va? Porque mire la cualidad del verdadero oficio de un profeta. El pueblo no viene a que uno le profetice, sino el pueblo viene a consultar al profeta. Y basado a la sabiduría o a la revelación o a la palabra que el Señor ponga en ese momento del profeta, entonces así se ministra al pueblo. El profeta no es únicamente que como está de moda, ¿va? Que llegó un profeta y toda la iglesia hasta cola quiere hacer para ver si le adivina el futuro, ¿va? Nosotros no somos adivinos. Nosotros somos siervos del Señor y la unción que cae, y si Dios va a revelar algo, lo va a revelar, y si no, no. Allá estaba aquel hombre, aquel profeta Eliseo, al ver el sufrimiento de aquella mujer, y él no tenía palabra para ella. Incluso él mismo dice, el Señor no me ha revelado
su problema. Entonces, ¿por qué me voy a atrever yo a querer profetizarle a una persona que está solo porque está llorando? Tal vez está afligida y tiene algún problema. Eso es el problema que nosotros debemos de entender. Que el pueblo está confundido en sus pensamientos porque piensa que el profeta es únicamente aquel que le va a decir qué es lo que viene en el futuro. Y le aseguro que muchos, al recibir una palabra muy fuerte, no la reciben. ¿Por qué? Porque lo que quieren es oír algo grande que viene sobre ellos. Cuando el rey, entonces, aquí en el capítulo 22, está hablando con varios profetas y nadie se puso de acuerdo. Tuvieron que llamar a este Micaías y dice que lo llamaron y él le consultó: ¿debemos de ir a Ramot a pelear? ¿Debemos desistir? ¿Tú qué dices, profeta? Y entonces mire lo que dice. Y él respondió: sube y tendrás éxito, y el Señor la entregará en manos del rey. ¿Qué tenía de malo eso? ¿Qué tenía de malo lo que le estaba diciendo el profeta? Cuando miramos unos versículos atrás nos damos cuenta que habían más profetas y ninguno se puso de acuerdo. Tuvieron que llamar a este hombre. Dice que eran aproximadamente varios profetas y ninguno aparece con nombre hasta que aparece este hombre Micaías. Eso me llama mucho la atención porque hay profetas que destacaron en el Antiguo Testamento y quedaron palmados sus nombres, que es una enseñanza para nosotros, pero aquellos que solo se les dice que eran profetas, puede ser que algo no hicieron que no agradó a Dios. Entonces le respondió: sube y tendrás éxito, y el Señor las entregará en las manos del rey. Y mire, en el 22:16, entonces el rey dijo: ¿cuántas veces he de tomarte juramento? O sea, como quien dice, ¿cuántas veces tengo que yo decirte que me digas la verdad? Es lo que le está diciendo. Dice: ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? Entonces a veces vemos, hermano, un fluir de vacil, si se puede decir así, un fluir donde no hay una verdad que se está dando. A veces pensamos que solo de dar el pensamiento, a ver si le atiné o no, y se da como algo. Nosotros debemos de estar muy claros en esto, que nosotros no debemos de estar esperando ni adivinando en realidad lo que va a suceder. Lo que Dios va a revelar, lo va a revelar, y lo que ya está profetizado futuramente está en la Biblia. Todo lo que va a ocurrir, eventos mundiales, todo lo que va a suceder ya está escrito. Pero un profeta sí puede utilizarlo Dios para hacer regresar al pueblo del mal que está. Entonces el rey dijo: ¿cuántas veces he de tomarte juramento? ¿Y de qué? Y de que me digas la verdad. En el nombre de Jesús. Entonces mire esto, Micaías es alguien que juega con el don. Algo que debe de estar claro es no jugar con las cosas de Dios, con lo que Dios nos ha confiado. Creo que el don carisma es un don extraordinario que hace de bendición para muchos, pero también muchas veces el mal uso del don puede utilizar y puede traer estragos tremendos en la vida de las personas. Al ver esta porción bíblica nos damos cuenta que había falsos profetas que decían que el rey lo que quería era escuchar lo que él le gustaba. A ver, decime que soy grande. ¿Qué voy a ser, profeta? Voy a ser dueño de las naciones, voy a ser presidente. Hermano, no nos llamaron a eso, nos llamaron a poder ayudar al pueblo a que salga del mal camino en el que anda. Entonces, mire esto. ¿Cómo actúa Micaías? Cuando lo llamaron, se volvió a ellos y le dijo que tendría éxito en su batalla, cuando no era así. Él estaba profetizando algo que no era, porque él sabía que Dios le había hablado algo que al rey no le iba a gustar, y por eso el rey le dijo: no andes con vacil, no me vaciles, hombre, decime la verdad, ¿subo o no subo? Y me imagino yo, hermano, que en ese tiempo la función de los profetas era difícil, porque si hablaban la verdad y no les gustaba, los encadenaban, los ponían presos, los golpeaban.
Entonces podemos ver también que alguien en una situación así puede decir una mentira por no decir la verdad. Pero nos damos cuenta que hombres de Dios quedaron plasmados y dijeron la verdad, profetizaron lo que Dios quería, aunque murieron, aunque pasaron dificultades, como decía al principio, Hebreos, taparon bocas de leones, fueron apedreados, fueron escarcelados, les hicieron daño, pero ahí permanecieron, porque la verdad siempre hay que hablarla. Como aquella señora, que llegó en aquella fecha de diciembre, y por echarse una profecía para bendecir a los hermanos, que Dios bendiga, dice, así dice el Señor, pasen una feliz Nochebuena y un próspero año nuevo. A lo mejor para decir eso, mejor les hubiera deseado feliz Navidad a todos y punto, y les hubiera dado un su abrazo y un su tamal, pienso yo. Pero no podemos caer en un juego, no podemos tomar lo que Dios está dando y el don que tenemos para hablar tonteras. Entonces nosotros, más que decir lo que queremos, debemos de hablar lo que en realidad Dios nos dijo que habláramos. Obviamente siempre con los parámetros para no destruir a nadie, sino para edificarlo. La confianza se pierde poco a poco cuando jugamos con lo que Dios nos ha dado. El don es irrevocable, pero se puede enfriar, se puede desmayar, incluso puede ser utilizado por el enemigo con un espíritu de adivinación y tú sigas fluyendo. Es tremendo esto, hermano. Porque veo en Jeremías capítulo 23 que se corrompieron los profetas. Dice que los profetas se corrompieron, que de Jerusalén salió la corrupción desde los profetas, que estaban corrompidos, que se habían apartado del Señor, y entonces también más adelante dice que envía del lugar donde se reúne el Padre, se puede decir, de la asamblea de los Elohim, dice que salió un espíritu y fue espíritu de mentira en la boca de los profetas. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? No es el título que te den. Es que ¿para qué quieres el título si no vas a hacer la función? Mejor haz la función sin que te den el título. Yo creo que es más importante fluir a que te reconozcan como alguien que eres. Yo creo que todo aquel que es llamado al ministerio profético primero va a fluir, sin esperar que le den el nombre. Porque el nombre de alguna manera lo que hace es tal vez darte más trabajo. Y en realidad lo que debemos de hacer es dar de lo que hemos recibido. No sé si me di a entender con este ejemplo. Uno de los enemigos entonces del fluir profético es el vacilar, el andar jugando con algo que es delicado. Mire este otro. Otra cosa que va a determinar detener el fluir profético es la murmuración. Un profeta no puede caer en la murmuración. Un profeta no puede ser partícipe de la murmuración. Pero sí puede ser que la gente murmure de él como profeta. Si nosotros como ministros guardamos un orden delante de Dios, le aseguro que todo aquel que se levanta a hablar mal de uno, Dios va a actuar con ellos. Por eso, hermano, existe mucha gente con lepra y no se ha dado cuenta que tiene lepra. Y los leprosos son aquellos que solo andan juzgando a los 5 ministerios. Y ese es apóstol. No, hombre, ese no es apóstol. Y ese flaco es profeta. No, hombre. Y entonces de alguna manera caen en una murmuración sin discernir en realidad que son leprosos. Por eso es bien importante, porque todos los enemigos que se levantan contra nosotros se levantan con aquel que nos envió. Y entonces creo que cuando nosotros le damos el ente más al fluir de un verdadero profeta, nos vamos a dar cuenta que hay demasiadas bendiciones que Dios trae para nuestra vida. Aunque a veces hayamos que tener que poner nuestra vida para profetizar y que otros se salven, de alguna manera a la hora de instruir, creo que es un galardón al final que Dios le va a dar a sus siervos. Veo en Apocalipsis 11 que matan a 2 hombres de Dios, profetas poderosos que hicieron temblar las naciones. Imagínense mover profético, qué tremendo, ¿eh? Hicieron temblar al anticristo y a todas las naciones. Pero murieron, dieron su vida. ¿Sabe qué está hablando de eso?
que cuando nosotros tenemos un don y un llamamiento, debemos de morir a nosotros mismos y cumplir nuestro ministerio. Entonces miremos un poco más de eso. Éxodo 15:23. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. No Mara de esas que usted ya sabe que hacen señales y extorsionan. No estoy hablando de esas Maras, estoy hablando de una amargura que había en el agua. Y entonces, mire esto. En el 15:24 de Éxodo dice, y murmuró el pueblo contra Moisés, contra el profeta. Hablaron mal en contra del profeta. Hablaron mal de aquel siervo que Dios había puesto. Y dice que el pueblo murmuró en contra de Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Nos has traído y no nos das de beber. ¿Qué beberemos? Y entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Oiga, y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Mire qué bien interesante esto, porque el profeta verdadero no busca rencilla, no busca pleito, no busca querer vengarse de lo que le están diciendo, sino al contrario, discierne lo que está haciendo el adversario para desilusionarlo, y lo primero que hace es hacerle un bien a aquellos que murmuran de uno. ¿Quieres ser grato delante de Dios? Aquellos que te injurian, que hablan mal de ti, ora por ellos, bendícelos. Y dice la Biblia que esas son ascuas en su cabeza que le ponen. ¿Por qué? Porque tú estás aprendiendo a entregar, a morir al yo. Porque mire, hermano, qué difícil es que hablen mal de uno. Es que uno se enoja. Yo hablaba con un pastor amigo, le digo, mira, es que eso es como escriben y hablan tonteras, ¿va? Y yo bromeando con él, ¿va? Pero yo así serio. Y él se me quedaba viendo, ay, sí, vos flaco. Mira, yo si lo tuviera enfrente, yo le meto en su trompón, vos, le digo yo, Y ahí él se me queda viendo, ¿de veras vos te atreverías? Pues la Biblia dice que hay que taparle la boca a los leones, le digo yo. Pero yo por dentro muriéndome de la risa, Pero él sintió que yo estaba hablando serio, y le dije, no creas, ¿va? Aunque no sabemos, ¿va? Pero me llama la atención porque no podemos ser rencorosos, no podemos de alguna manera caer en el juego del enemigo queriéndonos estorbar. Y una de las cosas que va a detener el verdadero fluir profético es la murmuración, ¿va? Si eres llamado a ministrar, van a hablar mal de ti. La gente nunca va a hablar bien de ti. La gente siempre va a hablar cosas de ti porque lo que quiere es desanimarte. El adversario lo que utiliza muchas veces, aún a tus amigos, a tus hermanos, para desilusionarte. Y ese no hace nada, ese es un fan. Y ya sabes de aquel, y mira, quieren desilusionarte. Si en realidad fuiste llamado a esto, tienes que agarrar ese árbol, ¿verdad? Y echarlo en las aguas de amargura para que se vuelvan dulces. Eso nos está hablando de un mover de transformación, ¿va? De aquellas personas que son amargas y que de alguna manera a través de la unción profética se convierten en dulzura. Bueno, miremos esto. Y Dios le dio ahí un estatuto a Moisés y una ordenanza, y ahí lo puso a prueba. Entonces, cuando miramos este aspecto acerca de la murmuración hace menguar el fluir profético. Por eso le decía yo, profetizas en tu casa, en tu iglesia, ten por seguro que la gente te va a apedrear. Ay, hermano, ¿cómo así? Van a hablar mal de ti. Porque la Biblia describe que nadie es profeta en su propia casa. Entonces van a empezar a hablar de ti, van a murmurar de ti, van a empezar a ver tus errores. ¿Por qué? Porque lo que quieren es desilusionarte en tu don. Y es ahí donde tú debes de guardarte y decirle, Señor, yo renuncio a toda amargura, y poder empezar a orar por otros. Es inevitable que se vaya a levantar murmuración en contra de uno, hermano. Es inevitable. A veces uno quisiera que no pasara, pero si al mismo Señor Jesucristo le pasó, al profeta de profetas, el que cargaba las 5 unciones, hablaron mal de él, que no van a hablar mal de uno, hermano, que a puras penas le brinca un poco de la unción. Tenemos que aprender de él, ¿va? Mire esto, algo que debemos de cuidar
es lo que hablamos. Pues está escrito, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Ahora, esto me llama la atención porque puede ser, ¿va?, que también alguien empiece a ser atacado por el adversario y entonces pueda ser que sea útil por medio del enemigo para que hable dulzura o para que hable amargura. Por eso es bien interesante, ¿va?, que de nuestra boca no deben de salir dos tipos de agua, ¿va?, o es amarga o es dulce. ¿Por qué razón? Porque si no, entonces podemos dañar a alguien con amargura. Pero si tenemos dulzura, podemos bendecir a alguien, ¿va? Las palabras bien dichas, dice, con sabiduría, con salsa, pues, con miel, pues, dicen que traen un beneficio al alma, dice el libro de Proverbios. Pero una palabra de amargura lo que provoca es una maldición. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando? Que tenemos que tener cuidado de que el enemigo quiere utilizar la murmuración para que nosotros nos amarguemos y detenga el fluir profético en nosotros. Que el que profetiza lo debe hacer con los labios purificados, así como lo hicieron a aquel profeta, ¿va?, Isaías creo que fue, que le pusieron un carbón encendido en su boca y le arrancaron la inmundicia, ¿va?, que había ahí, ¿va? Soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. Entonces, eso nos habla a nosotros que este enemigo de la murmuración no puede ni debemos dejar que nos amargue. Ahora, miremos otro. Otra de las cosas que va a hacer detener el mover fluir profético es el miedo, hermano. Ese es tremendo, porque mire esto. Primera de Reyes 9:2 dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, oiga, si mañana a esta hora, mire, marcó un horario. O sea, la maldición que le tiraron al profeta llevaba un tiempo límite. Dice, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos, oiga, entonces lo sentenciaron a muerte. Se levantó una señora que le caía mal el fluir profético que había en él y decidió matarlo. Pero me llama la atención porque el hombre se le despertó algo que había dentro de él y dice que cayó en depresión. El miedo muchas veces puede provocar que nosotros nos detengamos en nuestro fluir profético. Porque muchas veces tal vez no son amenazas del espíritu jezabélico, pero a veces son pensamientos que vienen a tu mente y tú vas a profetizar. Así, acabas de pelear con tu marido y ahora así vas. Entonces empiezan a haber pensamientos antes de dar la palabra que son ataques del enemigo para detener el fluir profético. Por eso la Biblia describe que nadie es digno de hacer este trabajo. Todos somos débiles. Somos hombres y mujeres que estamos en un trabajo de perfeccionamiento, pero a Dios le plació que nosotros estuviéramos aquí. Y la verdad que Dios nos ampare y nos ayude, porque no es fácil la tarea. Pero si Él está con nosotros, la Biblia describe que en todo nos va a ir bien. Un mensaje, un pensamiento puede detener a una persona a que diga fluyendo en el don de profecía. Yo lo he visto, he recibido a veces personas que venían dañadas porque un ministro les había dicho que esa profecía que ellos daban era falsa y etcétera, y entonces venían dañados y el don se había apagado. Y entonces lo que hay que hacer es revivir nuevamente, quitarles el miedo, porque el miedo no proviene de Dios. Entonces el miedo lo que nos hace es hacernos, que nos intimida a que nosotros nos desarrollemos en un ministerio profético. Por eso dice que ellos llegaron a aprender, tuvieron valentía, sacaron fuerza. Se imagina, Jeremías ya estaba, dicen en mi país, agüitado, encerrado en un calabozo, encarcelado. Dice que lo colgaron en una cesta, le pusieron un yugo, hermano. La gente se burlaba de él, le decían falso profeta. O sea, el hombre padeció, por eso en un momento quiso tirar la toalla, tuvo miedo a la muerte.
Porque mire, hermano, en el Antiguo Testamento, aquel que se levantaba a decir que era profeta, tenía que tener el respaldo de Dios para decir, yo soy profeta y así dice el Señor. Porque si no, en ese momento lo mataban. Ahora las cosas han cambiado y por eso es que vemos la multiplicación de falsos profetas haciendo estragos en la vida de las personas. Y es por eso que Dios nos deja un manual, nos dejó la escritura, que bien hacemos, dice Pedro, en indagar lo que dejaron escritos los profetas para que nosotros nos ubiquemos acerca de cómo debemos de cómo debemos de conducirnos en este final de los tiempos. Mire esto. Jezabel, que el Señor la reprenda, quiere meter miedo para descitar de un ser vaso de honra que se convierta en un vaso de deshonra. Obviamente hablar del síndrome jezabélico sí sería un tema que no acabaríamos, ¿va? Solo lo estoy poniendo porque viene a ser un obstáculo al fluir profético. Es un enemigo que debemos de vencer, ¿va? Jezabel, que el Señor la reprenda, siempre te va a bombardear con pensamientos contrarios. Y es ahí donde el profeta debe de discernir, no. ¿Cómo que me va a matar? Reprendo, rechazo. Tenemos que despertar, tenemos que no dejar que esos pensamientos claven. Porque cuando una persona te maldice, ten la seguridad que esa maldición no te va a caer a ti, sino le va a caer a ella o a él que la dijo. Porque eso le sucedió a ella. Si mañana, a esta hora, a ese no le pasa lo que dije, y mire, así me hagan los dioses, y dijo un montón de tonteras y al final a la que mataron fue a ella y el profeta quedó vivo. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que Dios al ministerio profético le ha dado un poder y una autoridad en contra del enemigo. Por eso es que el enemigo está interesado en confundir a los verdaderos profetas y llevarlos a ese ecumenismo para que empiecen a confundir y a meter error entre el pueblo antes de la venida de Cristo. Ahora, pero vemos que Dios dice que no ha dado un espíritu de cobardía a nosotros, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. Eso quiere decir que Dios nos capacita para hacer esta labor. Si no, no podríamos, hermano. Con fuerza humana no podríamos enfrentar a los adversarios simplemente comprando una pistola. ¿La pistola de qué va a servir? No, Dios nos da un poder mayor para poder nosotros defendernos y también nos da el discernimiento. Mire este otro ejemplo, profeta Jeremías nos muestra el aspecto de cómo pueden o cómo quiere Babilonia detener el fluir profético de este tiempo. Jeremías 1:17 le están dando una tarea. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y dile todo lo que yo te mande. Es lo que le dijeron a Jeremías. Y no temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. Es interesante esto, hermano, porque aquí Dios le está diciendo, no temas, haz la función a lo que te llamé. Vas a profetizar, a eso te llamé. Vas a fluir en el ministerio profético, dale. No tengas miedo, no les tengas miedo. Porque si les tenés miedo, entonces yo mismo voy a infundir temor sobre ti, delante de ellos. Entonces eso me llama a mí la atención, que nosotros debemos de tener la seguridad que si Dios nos llamó al ministerio profético, tenemos que hacer la obra y entrarle con todo, hermano, sin miedo. Y mire lo que dice en el capítulo 1, al principio, Jeremías 1:18, he aquí yo te he puesto hoy como una ciudad fortificada. O sea, le está dando una palabra al profeta Jeremías. Te vas a enfrentar con este pueblo. Vas a tener que enfrentarte ante una apostasía que se está tramando por Babilonia. Te vas a tener que enfrentar contra sacerdotes falsos. Vas a tener que darte cuenta que hay pastores que no pastorean a las ovejas, sino se pastorean a sí mismos. Usted puede leerlo todo ahí en el capítulo 23 de Jeremías. Y empieza a hablarle, sí, porque los profetas de Samaria se han corrompido, los profetas de Jerusalén se han corrompido. Hay engaño en ellos, hermano. Entonces vemos la situación de este hombre
que Dios le da una unción tremenda a Jeremías. Me llama mucho la atención porque Jeremías no profetizó mucho acerca de las cosas futuras, sino lo que enseña Jeremías es cómo el verdadero fluir profético se mueve en un tiempo difícil. Porque al final el único que quedó vivo y no fue cautivo fue Jeremías. De ahí todo el pueblo, tanto los profetas, el sacerdote, los reyes, todos fueron cautivos, niños, desde niños hasta el más grande. Y entonces eso nos alarma porque el final de los tiempos que estamos viviendo los días del profeta Jeremías, y se tienen que levantar profetas verdaderos a poder ubicar. Yo hoy en el nombre de Jesús solo vengo a recordarte que eres una ciudad fortificada, que eres una columna de hierro, como muros de bronce, contra todas estas tierras, contra todo aquel que te quiera hacer mal, no puede hacerte daño. Si Dios te puso, se levante quien se levante, no te pueden mover de ahí. Eso es tremendo. Por eso la importancia que el verdadero ministro genuino sea enviado por una cobertura. Ayer hablaba yo de cómo es que se desvían los falsos profetas en la radio, y me llamaba la atención porque ellos envían solos, dice Jeremías. Dile a los profetas, porque ellos envían solos. Ellos corren tras su propio ministerio. Ellos no quieren estar en mi consejo y tampoco quisieron. Habla 4 cosas ahí. Se enviaron solos, corrieron tras sus propios deseos. Tercero, dice que profetizaron de su corazón. Cuarto, ¿cuál fue la que le dije? Se me fue, hombre. Pero otro día la voy a guardar acá. Entonces me doy cuenta. No quisieron estar en el consejo de la palabra. Eso quiere decir que no fueron adoctrinados. Y no se sometieron a una autoridad y se fueron. Fueron a poner su iglesia X por ahí y allá están haciendo estragos. Por eso es bien interesante el tiempo de discernir en realidad quién es un verdadero ministro y quién no. He aquí yo te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra todas estas tierras y contra los reyes de Judá, sus príncipes y sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Entonces, mire esto. Déjeme ver algo acá. Ay, padre, ¿qué hice aquí? Es que usted me interrumpe mucho, hombre. Aquí estoy de vuelta. Bueno, mire esto. Miremos esto. Entonces, mire al profeta Jeremías. Una de las cosas entonces que se va a mover para detener de alguna manera el fluir profético es la cautividad. El mover ahorita actualmente, vemos cabalgar al ecumenismo, al legalismo, y vemos también cabalgar al caballo blanco en figura del ministerio del falso profeta, cabalgando, haciendo estragos, confundiendo a la gente. Por eso vemos muchos profetas, entre comillas, que salen en las redes sociales haciendo cosas que en realidad ni deberían de hacer. Y entonces la gente va en pos de eso, porque la gente lo que quiere es, así como el rey que enfrentó a Micaías, quiere que le digan lo que él quiere, no lo malo. Y entonces debemos de entender de que lo que está haciendo Babilonia ahorita es llevar cautivos al pueblo a una gran apostasía. Ahora, Jeremías 1:19 dice, pelearán contra ti. Oiga, profeta, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice, declara el Señor, para librarte. Aleluya. Eso me trae a mí paz, hermano. Porque aunque se levanten los enemigos para detener el fluir profético, Dios está para librarnos. Peleará contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Qué tremenda bendición. Dice, tus riquezas y tus tesoros entregaré
al saqueador, dice, sin costo alguno, por todos tus pecados en todas tus fronteras. Bueno, esto no me... Y dice, y haré tus enemigos, oiga, y te lleven a una tierra que tú no conoces, porque un fuego se ha encendido en mi ira, que sobre vosotros arderá. Entonces, al final, así figurativamente, llegan los babilónicos con Jeremías y le dicen, ¿qué profetizaron de ti? Que no me iba a pasar nada, que él iba a estar conmigo, que me iba a llevar a un lugar y mire, que se haga como dijo tu Señor, va. Y lo mismo le sucedió, va. Hasta los enemigos estaban en paz con el profeta Jeremías. Qué tremendo, ¿va? Me llama mucho la atención esto. Entonces, fíjese, al ver el daño de lo que puede hacer la cautividad sobre un fluir profético, yo escribí esto. Es tremendo porque el enemigo nunca va a estar contento en que se progone la palabra profética. Entonces la busca y la manera de cautivar a los vasos, tal como lo podemos ver en Esdras y en Nehemías. Vemos que quisieron detener a los vasos que querían desarrollar el ministerio profético y no pudieron. Miremos uno más. Inclusive en los días de Daniel, oiga, pero en Cristo encontramos la libertad de toda cautividad. Para estar libres de la cautividad tenemos que conocer a Cristo. Bueno, miremos uno más. Quiero ver cómo voy de tiempo. 52 minutos. Voy de alguna manera en un buen tiempo récord, dicen. Hoy sí no me he tardado mucho. Dice aleluya, aleluya, gloria a Dios. Bueno, se me fueron los comentarios. Entonces, Daniel el profeta. ¿Qué es lo que debemos de tener también cuidado a la hora de este fluir profético? Que va a haber contaminación. Pero nosotros debemos ser como el profeta Daniel, que no nos dejamos contaminar por las cosas que vemos. Daniel 1:7 dice, y el jefe de los oficiales le puso por nombre, a Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac y a Misael le puso Mesac, y a Azarías le puso Abed-Negó. Oiga, y en el 8, Daniel 1:8 dice, se propuso el profeta Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino, ni la bebida. Y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Aquí miramos algo ya más extraordinario, porque Daniel viene a ser parte de los que fueron cautivos en el tiempo de Jeremías. Me imagino que Daniel estaba muchachito ahí, y fueron llevados a Babilonia. Y mire donde Dios también ya llevaba simiente profética para fluir en la casa del rey. Dios tiene sus estrategias. Para Dios no es imposible levantar a un ministro o poner otro. Me llama la atención porque le dijeron al profeta Elías que no pensara de esa manera, en pocas palabras, que solo él estaba, sino que habían 7,000 de la talla de él que podían hacer la labor. Por eso le dijeron, para un botón le dijeron, anda ungir a Eliseo. Ahí te vas a dar cuenta qué profetón ese, una doble unción y cabal. Porque para Dios no hay problema levantar ministros, hermano. Por eso la iglesia debe de orar para que Dios mande obreros a la viña, para que haya ministros primarios, entre ellos profetas, que puedan hacer esta labor. Cuando hablamos de contaminación, obviamente Babilonia nos ofrece cuanto manjar haya. En Babilonia existe la confusión. Entonces la iglesia tiene que tener cuidado. Y aquellos que profetizan, aquellos que están bajo la unción profética, tienen que tener cuidado que en su corazón no haya contaminación. La contaminación que puede llegar a un profeta es el ecumenismo. El poder entrar y ser confundido por esa unción falsa del ecumenismo, confundiéndolo y pudiendo ser una herramienta del lado de las tinieblas para confundir al pueblo del Señor. ¿Qué es lo que pasó con Jeremías? Todos aquellos profetas confundieron al rey, a los sacerdotes, al pueblo, los llevaron a la idolatría, los llevaron
al engaño, a la mentira, a la corrupción, y eso los llevó a ser cautivos en Babilonia. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con eso? El ministerio profético y el fluir que Dios trae sobre nuestras vidas no es únicamente de profetizar, sino es un fluir donde nosotros debemos de comprender que el pueblo necesita salir de la contaminación. Él dijo, yo no me voy a contaminar. O sea, que nos está enseñando que un verdadero profeta debe de proponer él, no esperar que el pueblo proponga en su corazón no contaminarse, no, sino él no contaminarse para poder fluir eso. Es que cuando viene una contaminación al corazón de alguien que profetiza, puede ser fatal, puede ser terrible. Por eso vemos profecías teledirigidas, vemos profetas haciendo estragos, robándole el dinero a las ovejas, maldiciéndolos, haciéndole cuantas cosas hacen con ellos. Y ahí está la gente, porque la gente necesita ser ministrada y no se da cuenta que hay un lobo rapaz que lo está profetizando y lo está ministrando. Y el pueblo necesita abrir los ojos. Hoy en día tenemos que estar conscientes que el enemigo va a querer de una u otra forma dañar nuestro depósito, nuestro vaso. Daniel no quiso contaminar su cuerpo, su vaso, para llegar a ser un vaso de honra. ¿Y cuántos de nosotros debemos de tener esa misma disposición de que no entre ningún tipo de contaminación sobre nosotros? Que le ofrecieran cualquier cosa en Babilonia. Mire, el mundo nos va a ofrecer un montón de cosas. Por eso vemos que muchos profetas se van y se venden como Balaam. Les gustó más la fama, el dinero, las mujeres, y van en pos de eso. Y se olvidaron, y lo que hicieron fue contaminar su vaso, y sin saber de que si ellos no regresan, pueden ir a la perdición. Voy terminando, me faltan varios. Déjenme abordar uno más. Quiero ver el profeta David. Ese es tremendo. La codicia, hermano. Algo que detiene a un ministerio profético en su fluir, también es la codicia. Codiciar no es igual que desear. Desear, uno desea vivir bien, comprar un carro, una casa, eso es un buen deseo. Pero la codicia es querer tener lo que otro tiene, y ahí es donde, la verdad, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que Dios nos ha dado a todos por igual. A todos nos dio de la misma unción y de la misma gracia, y nosotros debemos de tener cuidado. Pero cuando hablamos acerca del profeta David, nos damos cuenta que cometió un pecado de codicia, que lo llevó a detenerse en su ministerio, si se puede decir así. Segunda de Samuel 11:3 dice, David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías hitita? Y David envió un mensajero y la tomó, y cuando ella vino a él, él durmió con ella, y después de que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y luego dice, y la mujer concibió y envió un aviso a David diciendo, estoy encinta. No quiero profundizar en esto, viéndolo del lado del adulterio que él cometió, sino viendo que hay codicia que puede llegar a dañar el fluir profético. Por eso le decía, hay gente que codicia lo material, hay gente que codicia de alguna manera el dinero, las mujeres, las propiedades. Estaba hablando yo con un pastor hace algunos días y me dijo, mira vos, las ovejas que están llegando allá conmigo llegan dañadas, porque dice que el pastor les ponía una cuota cada semana de $1,000. Que miraran cómo le hicieran, que fueran a vender lo que sea, pero una cuota por familia todos los viernes. O sea, como quien dice, había una cuota. Y tras de eso, les decía que no tenían que dejar de diezmar ni ofrendar. Y tras de eso, también creo que les pedía ofrendas para poder mandarlas a otros lugares. Y yo dije, entonces, en realidad, este no es pastor, este lo que quiere es enriquecerse. Y también me comentó que este mismo, bueno, pues a ver si es pastor, esta misma persona, le dijo a su congregación que necesitaba un dinero para ProTemplo.
Y ni sabe qué hizo el bandido, hermano. Con ese dinero compró un terreno, pero no para hacer un templo, sino hizo un campo de fútbol. Y luego dice que ponía a los hermanos a que compraran la cuota de los partidos. ¿Se imagina qué locura es, hermano? Pero así está el pueblo. El pueblo está así, metido en confusión. ¿Por qué? Porque hay ministros que saber quién los puso. Y lo primero que andan haciendo es codiciar cosas. Nosotros debemos de despertar a que nadie puede tocarnos nuestro dinero. Para eso existe el alfolí, y el que quiera bendecir y agradar a Dios puede hacerlo por el alfolí. Pero nosotros no estamos para estarle sacando dinero a la gente. No, a nosotros nos mandaron a enseñarle al pueblo cómo es que Dios lo bendice. Ahora, bueno, por eso le decía yo, la codicia implica muchas cosas y nosotros debemos de estar de alguna manera alerta, porque lo que puede hacer esta función es detener el fluir profético. Vemos a quienes uno de los actos más viles de David en ponerse de acuerdo y poder tomar una mujer que no era de él. Bueno, me voy a saltar eso, creo que me falta uno. Otra de las cosas, yo creo que ya hay preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta o una aportación, gloria a Dios, ahorita la voy a leer. Solo déjenme terminar porque ya me pasé de tiempo, 1 hora, 2 minutos. El profeta joven, según mover detuvo la desobediencia, lo detuvo en el fluir profético. Primera de Reyes 13:11 dice, vivía en Betel un profeta anciano, a quien fueron sus hijos y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Cuando miramos la historia nos damos cuenta que versículos atrás Dios le habla a un profeta que no tiene nombre. Y entonces no le dice que es profeta, sino le dicen que es un varón de Dios, un Ish, Elohim. Y entonces él va y le da una palabra al rey en ese momento que gobernaba en Betel, y luego solo dio la palabra y regresó, porque la orden de Dios era que fuera y diera la palabra y que regresara y que no se quedara en ningún lugar a comer ni a beber. Entonces Dios ya le había hablado a él y le había dado una orden. Entonces nosotros debemos de comprender que el verdadero fluir profético no es de que hoy digo una cosa y ya mañana hago una cosa. Que el Señor me habló hoy de esto y mañana es lo contrario de esto. No. Debemos de discernir muy bien esto, porque cuando Dios habla claramente. Cuando Dios determina algo que lo hagamos, es porque así se tiene que hacer. Por eso yo no entiendo cuando oigo demasiadas personas que tienen sus lances proféticos y digo yo, tanta palabra, ¿va? ¿Y por qué el Señor, digo yo, a veces no les habla para que vean que se cambien su carácter, digo yo? O si no, se vean sus errores. O sea, bueno, dejemos estar hablando mal de la gente. Pero ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque es bien importante cuando miramos el fluir y la desobediencia que tuvo este hombre, detuvo su ministerio, hermano. Entonces, ya en el 11, Primera de Reyes 13:11, dice que el profeta viejo, un profeta que tal vez ya estaba jubilado, se puede decir que ya Dios tal vez no le hablaba, supo de lo que estaba haciendo un hombre joven, que Dios de alguna manera tal vez tenía un ministerio próspero para él. Entonces dice que sus hijos le informaron todo lo que había hecho. Vivía en Betel un profeta anciano, en quien fueron sus hijos y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho en aquel día en Betel. También contaron a su padre las palabras que había hablado al rey. Y en el 18 dice, y el otro le respondió, los hijos le dan la información. Viene él y sale al encuentro. Averígüenme por dónde va. Y le dijeron, por ahí ha de ir por el freeway 405. Allá, ahorita lo vas a hallar. Y entonces dice que él fue y lo encontró. Y cuando lo encontró, puso a hablar con él y le dijo que se quedara a comer. Y empezaron a hablar. Y entonces mire lo que pasa en Primera de Reyes 13, rebelión, 18, números tremendos, ¿va? Mire lo que sucede ahí. Primera de Reyes 13 y 18.
Y el otro le respondió, el profeta viejo. El profeta joven le dijo, no me puedo quedar, tengo una orden de parte de Dios y no me puedo quedar, gracias por los tacos, la soda, lo que me querías dar, pero me voy a ir. Esa es la orden que recibí. Y mire, y el otro respondió, yo también soy profeta. Cálmate, hombre, no te vayas rápido. Ya, ahí vas a ver que yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor. Mire qué mentira esa, hermano. Tráelo conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero dice que el profeta viejo le estaba mintiendo. Usted lo puede leer ahí. Tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua, pero le estaba mintiendo. Mire la desobediencia al no prestar atención a lo que Dios ya nos dijo que hiciéramos. Si Dios te dijo que a la derecha, es porque a la derecha. Si Dios te dijo que es en medio, es porque Dios sabe que es en medio. Entonces, aquí me llama la atención porque este hombre, este profeta viejo, jugó con una mentira, profetizándole algo a alguien que en realidad sí había recibido una palabra profética. Qué terrible esto, porque miren, puedo ver el principio del ministerio de una persona gloriosa, pero algo lo puede detener en su fluir, que lo mata, y es la desobediencia. Y puedo ver el final de un profeta que tal vez no tuvo mayor función en su ministerio, y la envidia hace que mate a otro. Y al final obviamente fue sentenciado él también, pero mire, tráelo conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero él estaba mintiendo. Y en el 13:19 dice, y entonces volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. ¿Qué es lo que pasó con este hombre? Se quedó. Fue seducido a una mentira y cayó. Y por eso dice que al salir e irse de vuelta, le aparecieron unos leones y lo devoraron. No se lo comieron, sino lo devoraron y se murió. Eso es una figura extraordinaria, ¿va? Que el enemigo lo que quiere es como león rugiente, a ver a quién devora, pero no te puede matar, sino solo te quiere asustar, te quiere confundir para que quedes postrado y mueras espiritualmente. Eso es lo que está haciendo. Entonces, cuando miramos el orden de todos estos profetas que fueron atacados, si se puede decir ahí, en su función profética, eso nos tiene que abrir a nosotros la mente, que debemos de comprender de que estamos ante cualquier situación que quiere estorbar el fluir. Yo hoy vengo a decirte, de parte del Señor, que no temas. Ya Dios, Él te puso en ese lugar y Él va a estar contigo. Siempre y cuando hay que tener cuidado de los enemigos para que no sea estropeado nuestro ministerio. Bueno, voy a leer, no sé si hay alguna pregunta. A todos, gracias por estar conectados. Bendiciones, Pastor Eric, se escucha muy bien el sonido, Dios le bendiga. Se oye perfecto, saludos, Dios bendiga grandemente, aleluya. Mateo 7:15, 23, RBA dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, por dentro son lobos rapaces. Correcto. Gloria a Dios esta enseñanza porque causa falta de conocimiento que nos engaña. Bueno, en vista que no hay ninguna pregunta, para mí es un gozo nuevamente volver a estar ya nuevamente aquí en nuestro programa Crónicas de los Profetas. Los bendigo. Cierra tus ojos ahí en tu casa y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que pueda traer el gozo y el beneficio tan importante que lo necesitamos. Guárdate de los enemigos, sería mi consejo. Guardémonos, porque hay un adversario que anda como león rugiente, viendo a quién devora, y si nosotros permanecemos, Él nos va a guardar. Eres como una ciudad fortificada, dice. Tus columnas son como de hierro. O sea, nos está diciendo que no temamos porque Él nos guarda.
Así que Padre, que estás en el cielo, te damos gracias por este momento, por esta palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra lleve espíritu y pueda hacer una función a todos aquellos que me han escuchado. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que nos guardes de nuestros adversarios y sobre todo que nos des el valor, el dominio propio para vencerlos, así como aquellos profetas se dieron su vida sin importar el mal que pudieran haber pasado, así como tú los fortaleciste en sus debilidades. Te ruego que nos fortalezcas en nuestras debilidades para poder hacer esta función extraordinaria a la cual tú nos estás llamando. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que todos aquellos que me escuchan, venga sobre ellos una unción donde caiga y sea derramado el dominio propio, el amor, la gracia, la fe en nosotros, la perseverancia, de tal manera que podamos salir avantes del ataque del final de los tiempos. Señor, guarda a tu pueblo de los falsos profetas y, Señor, discierne en nuestro corazón y danos, Señor, tu misericordia y tu gracia. Y si te hemos fallado, te pedimos perdón, te rogamos, por favor, que nos auxilies. Ten misericordia de nosotros, Señor, para hacer esta labor. Así, Señor, bendice a todos aquellos pastores, profetas, evangelistas, apóstoles y maestros, Señor, pastores, bendícelos, Señor, en sus labores, Señor, que la grandeza, Señor, del ministerio venga sobre ellos a través de tu unción, Señor, y que podamos ser iglesias y ministerios prósperos y bendecidos con poder y con palabra, en el nombre de Jesús. Señor, derrama de la unción que cayó sobre el profeta Elías sobre nosotros, Señor, que ese manto caiga a tal grado que podamos, Señor, tener la fuerza para poder entender y comprender el tiempo. Así, Señor, bendigo a cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias. Fue una bendición. Nos vemos el siguiente martes a las 5:30 con otra palabra para pedirle al Señor que nos dé. Así que yo me despido. Recuérdese, tenemos nuestros servicios presenciales ya los viernes a las 7:30 en adelante y también nuestro servicio presencial los domingos a las 7:30. Y los domingos a las 7 de la noche, yo y mi esposa, o mi esposa y yo, estaremos abordando un tema tan interesante acerca de la formación y de cómo poder erradicar los hábitos en nuestra alma. Dios me los bendiga y hasta pronto.